Javier, Estefanía, Luz Gladys, Gabriel, Rafael y Gonzalo. Esperemos que vayan llegando más. Gabriel, si quieres, les vas contando si les ha llegado la invitación de la semana siguiente. No, correcto. Gabriel, Sí, hola. sí, te oí. Si Ah, les vas contando a todos si les ha llegado la invitación de la semana siguiente, les cuentas un poco. muy bien. Sí. Bien, la semana próxima tenemos, de nuevo tenemos conferencias y tenemos panelistas nuevos, eh, a excepción de el día jueves, que vamos a estar algunos de los que estuvimos en la primera sesión y vamos a estar trabajando el tema de cuentos. Vamos a estar a 4 o 5 de los panelistas anteriores y vamos a trabajar la relación entre los cuentos y la psicología. A veces se encuentran unos cuentos que efectivamente generan unas cuentos o historias que nos generan unos aprendizajes muy interesantes. El lunes tenemos como invitado al doctor Edgar Restrepo. Él es historiador. Fíjense que ya es una nueva profesión, pero relacionada obviamente con las ciencias humanas. Y él nos va a estar hablando sobre la filosofía para la vida. Es un tema bien interesante desde otro punto de vista nuevo como profesional. Les digo, del área de las ciencias humanas, pero con una mirada muy interesante. Eh, yo conozco de dónde viene la, la carrera de historia de la Universidad Nacional, acá en Medellín. Ya luego el martes, el psicólogo Carlos González nos hablará de la neurociencia y el bienestar. Este tema a mí me ha gustado mucho también porque es un tema que nos facilita con las nuevas investigaciones que se han logrado eh, para conocer mejor el cerebro, cómo funciona el cerebro, eh, cómo conociendo mejor el cerebro nosotros podemos eh, aprender mucho más fácil, pues, no solamente cosas que tienen que ver con conocimiento, sino también cómo se conecta con nuestro bienestar. O sea que ahí interviene mucho la parte del cuerpo y la mente, pero también el espíritu. La neurociencia, como el nombre lo indica, no es una sola ciencia, sino son muchas. Están pues, ciencias de la psicología, de la medicina, incluso de la filosofía, y se han integrado una cantidad de ciencias. Prácticamente todo el mundo está aprovechando hoy en día los nuevos conocimientos, incluso para vender. Ya está el neuromarketing, por ejemplo, el neuroaprendizaje. Es, son áreas nuevas a las que se han involucrado muchos otros profesionales. Y hoy en día, en la misma docencia. El miércoles viene esa interesante conferencia sobre vivienda en pareja. A muchas personas se les dificulta vivir o estar con alguien 24 horas. Incluso hay muchas personas que efectivamente eh, tienen dificultad cuando el esposo o la esposa llega a casa del trabajo y de pronto se sienten un poquito incómodos, un poquito invadidos, o viceversa, que llega, no se siente cómodo. ¿Cómo lograr un equilibrio en esa convivencia? Cómo aprender un poquito del otro, saber un poquito cuáles son sus reacciones. Para eso se requiere seguramente, nos van a mostrar un poquito sobre la empatía y del conocimiento del otro. Eh,
A mí me gusta mucho realmente, pues ya por la profesión, yo lo que hago es entender muy bien al otro y yo me acomodo como el otro se siente y de acuerdo a como el otro se siente actúo yo, pero eso requiere pues entrenamiento. Algo de eso seguramente vamos a estar trabajando en la doctora y psicóloga Adriana González. Y pues, como les decía, ya son una serie de cuentos que tienen que ver con psicología. Los cuentos muchas veces tienen un trasfondo psicológico muy interesante y generalmente dejan una enseñanza para la vida. Ya el viernes, la doctora Ángela Padilla nos va a tratar el kit de supervivencia emocional. Realmente tiene que ver mucho con la conferencia que yo después, pues, el tema de las emociones en esta época y la gestión de las emociones, no solamente en el mes que llevamos, ¿no es cierto? Que ya tenemos una primera prueba, sino durante, como dicen las autoridades eh, del gobierno y del área de la salud, pueden estar más o menos entre 12 meses y 18 meses. Entonces, tener ese kit de supervivencia para todo lo que se nos presenta en la vida, estando en casa o muy aislados socialmente, inclusive en el trabajo, pues nosotros lo vamos a necesitar para realmente sobrevivir. Lo que les decía yo en la conferencia, la primera estrategia es la supervivencia y la segunda estrategia es avanzar, progresar. Una vez que nosotros ya entremos en el modo de supervivencia, a pesar de la crisis y a pesar de los problemas, debemos buscar avanzar, progresar en todos los ámbitos, en todas las dimensiones como seres humanos. Y al final, ya el sábado tendremos entonces el tema de cuidados de la salud mental. Este tema obviamente que se hace muy necesario para esta época. Yo he atendido como voluntario en el teléfono de la esperanza y les cuento que en un tiempo normal muchas personas están con problemas de salud mental. Y efectivamente nosotros estamos para lo que se llama la contención de esos problemas en una primera etapa. Por eso yo les hablaba de los primeros auxilios psicológicos que hacemos Vale. precisamente en el teléfono Vale. de la esperanza. Sí, Álvaro, cuéntame. Ya nos acompaña Chirle para que no le para que no se le acorte el tiempo a Chirle y vamos a optimizar el tiempo. De todas maneras, muchas gracias, Gabriel, porque es la ilustración de la agenda que viene de la semana. Entonces te agradezco mucho Sí, con por mucho la gusto, Álvaro. producción. Y démosle pie a Chile porque pues el tiempo es oro. Entonces, Chile, ya sabes, adelante. Buenas noches. Quiero agradecerles por la presencia el día de hoy y por la presencia que han tenido en los días anteriores en las diferentes charlas. Ya veo que hay personas que se han mantenido, señor Gonzalo, señor Javier, se han mantenido firmes, Luz Gladys. Muchas gracias. Y quiero agradecerles de antemano y pedirles que se abran a lo que hoy les voy a presentar, porque es una temática novedosa, particularmente la semántica disensual. Entonces sé que van a encontrar alguna terminología que pueda ser no familiar, pero en el transcurso de la charla, pues ahí iré develando el misterio de ello. Pues bien, la charla de hoy tiene el nombre de crecimiento interno y semántica disensual. Mi nombre es Shirley Vargas Vanegas. Soy licenciada en lenguas modernas, psicóloga perenne y médico centáurico. Arranco la charla con esta sentencia, este proverbio budista que dice: confundir el lenguaje con la realidad
es como rascarse el zapato cuando rasca el pie. Esta, esta, este proverbio budista está muy relacionado con lo que hoy vamos a escuchar. Y aunque este epígrafe con el que arranco mi charla parece jocoso, lamentablemente es la situación en la que todos nos encontramos, incluso las grandes academias, con excepción de muy pocas. Y entonces lo que pretende la semántica disensual es precisamente ayudarnos a salir de esa condición. Y gracias a que he tenido la oportunidad de enriquecerme con estos conocimientos, pues he considerado como una necesidad de compartirlo con todo aquel que lo quiera escuchar y que sé que puede ser de mucha ayuda y de mucho interés. Antes de iniciar la charla, no siento el deber, siento la necesidad moral de darle todos los créditos a la persona de la que me he nutrido, de la que he recibido todos estos conocimientos y quien ha sido mi mentor a lo largo de 30 años. Se trata del doctor Eduardo Lasprilla. Él nació en Barranquilla, Colombia. Es un médico con 50 años de experiencia, es lingüista, es investigador, es escritor, es nociólogo y es políglota. Es el padre de la semántica disensual, la tercera semántica de la historia, después de la semántica clásica de Michel Breal y la general de Alfred Korzybski. Esto explica el por qué me vi en la necesidad de presentarlo y darle todos los créditos, porque lo que hoy van a escuchar lo he derivado de él. Así que mis agradecimientos, mi gratitud eterna hacia él. El doctor Lasprilla ha escrito 15 obras, 5 de las cuales están dedicadas a la semántica bisexual. Es importante tener esto para nosotros porque lamentablemente lo que se acostumbra a hacer es que se le da más valor a lo que viene de afuera. Y lamentablemente desconocemos que en nuestro país hay gente muy valiosa que nos puede enseñar muchísimo y que le hace mucho aporte a la educación, a la ciencia y sobre todo a las ciencias humanas, como en el caso del doctor Lasprilla. Este es el doctor Lasprilla, se los presento. El doctor Lasprilla es uno de los autores referenciados en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, como ejemplo de dicción del buen uso de la lengua de Cervantes. El Diccionario Panhispánico de Dudas se ha dedicado a recopilar de los autores de lengua hispana aquellos que tienen un muy buen uso de la lengua española. Y en el caso del doctor Lasprilla, la Real Academia Española tomó un libro de él que se titula Reflexiones críticas sobre medicina clásica y homeopatía como ejemplo de dicción de la lengua española. Pues bien, les presento el índice que sigue para desarrollar la temática que hoy les propongo. ¿Qué es la semántica disensual? Consensualidad versus disensualidad, el gran inconveniente de la pragmaticidad y la importancia de llamar las cosas por sus nombres. Yo quiero decirle que este tema de crecimiento interno y semántica disensual es bastante profundo y bastante extenso. Lo que hoy voy a tratar es una arista de lo que se puede decir que es demasiado y de pronto en charlas futuras podemos seguir ahondando para que ustedes se empapen más sobre la temática. Les presento una imagen que me pareció importante para esto porque es una escalera que conduce hacia la luz y la idea es que podamos tener la información que nos permita salir de la oscuridad hacia la luz. Comencemos. ¿Qué es la semántica disensual? La semántica disensual es la disciplina lingüística que nos permite llamar las cosas por sus nombres. Entonces, yo les pregunto a ustedes, como todos hemos estudiado el bachillerato y en bachillerato nos enseñaron español, yo quisiera preguntarles a ustedes sin que busquen en Google ni nada, si alguno se acuerda qué es semántica. El significado de las palabras, no.
Perfecto. Es la disciplina lingüística que trata sobre el significado de las palabras. Muy bien. Ahora les pregunto, como todos utilizamos el verbo hablar y por supuesto hablamos, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene idea de qué significa hablar. Bueno, lo mismo. Se quedaron callados. Sí, lo mismo me pasó a mí, no se preocupen. De verdad que esto es un tema cuando yo arribé Que la a... idea es que todos participemos, es la gracia. Claro, claro que sí. Hablar es expresar algo, es decir algo, es manifestar a través de la palabra algo. Bueno, El significado de algo. Bueno, eso es lo que yo trato como de interpretar. Bueno. Hablar deriva de la raíz indoeuropea fa, que significa brillar. Y brillar, todo lo que brilla lleva luz. Entonces, todo el que habla está obligado a llevar luz, a llevar claridad. Cuando uno habla y no lleva luz, pues no está hablando, entonces lo que se hace es parlotear. Y cuando uno parlotea, lo que hace es imitar una palabra, pero no saber el significado de lo que está diciendo, ¿cierto? Y en ese sentido, miren que nosotros tenemos un lorito y uno le dice al lorito que repite una palabra y el lorito la repite, sin tener que darse cuenta de qué significa, ni interesarle qué significa la palabra que está repitiendo. La imagen que uso es la portada de los libros de semántica y sensual del doctor Las Prillas. Él utiliza en la imagen la raíz indoeuropea fa dentro de un sol, y como todos sabemos, el sol irradia luz. Ahora, ustedes me preguntan por qué semántica y sensual. Porque la semántica a la que estábamos acostumbrados, la que conocíamos, que es la semántica clásica de Michel Breal, era una semántica consensual. Y él definitivamente no se había dado cuenta de eso porque lo subyacía la pragmaticidad. Quien más se acercó, quien pudo haber sido el pionero de una semántica disensual, fue Alfred Korzybski con su semántica general, pero lamentablemente no lo logró, no pudo cumplir su objetivo. Y precisamente el doctor Las Prillas se ayuda con Alfred Korzybski. Ahora pasamos a qué es consensualidad y qué es disensualidad. La imagen que les muestro tiene que ver con cuando un grupo de personas está hablando y se dicen muchas cosas y realmente no se dice nada. Por eso hago alusión a esa imagen. Esa imagen precisamente hace alusión es a la consensualidad. ¿Y qué es consensualidad? Consensualidad se deriva de consensual, lo cual deriva del latín cum y sensu, que es de acuerdo con lo que perciben los sentidos. Es decir, lo consensual hace alusión a una realidad ostensible. ¿Y qué es ostensible? Ostensible deriva del latín ostendere, que es estar expuesto a los sentidos, o lo ostensible depende del objeto expuesto. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros, por ejemplo, si yo ahora me asomo en la ventana de mi balcón y veo un carro, ese carro es ostensible para mí porque lo estoy viendo con mis ojos. Igual si cojo los audífonos o miro aquí una hoja, eso es ostensible, lo estoy viendo con mis ojos. Entonces a eso se le llama realidad ostensible, lo que puede ser percibido con los sentidos. Pero hay una contraparte que se llama disensual. Y el término disensual fue acuñado por el doctor Las Prillas y fue acuñado teniendo en cuenta los principios que rigen la derivación de las palabras de acuerdo con nuestras lenguas progenitoras, el latín y el griego. Entonces lo derivó del latín dis y sensu, que es contrario a los sentidos, es decir, contrario al consenso, es una realidad evidente. Ahorita habíamos hablado de consensual, que tiene que ver con lo ostensible, lo que mis sentidos pueden percibir, pueden ver ahí, y lo evidente no puede ser percibido por los sentidos. Entonces, ¿qué es evidente? Deriva del latín evidere, que es ver afuera. Es lo que es capaz de percibir la estructura de conciencia y que no está expuesta a los sentidos. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos a un niño
que está, digamos, en 8º grado de bachillerato y está siguiendo un libro de geografía. Si ese niño llega a la casa de un amiguito y ve el libro en el escritorio o en la mesa del comedor, él sabe que ese libro es de estudio, es lo que él está siguiendo y le sirve para estudiar. Pero si ese libro lo tiramos en la mitad de un campo y en ese campo hay una cabra, la cabra no tiene ni idea que ese libro es para estudiar, ni le interesa. Ella ve a un objeto y lo que hace es comérselo. Entonces, para la cabra, ese libro es ostensible, lo puede ver, lo puede percibir. Para el niño es evidente porque ese libro le está sirviendo a él para su formación académica. Cuando coloco el corazón, los dos corazones entrelazados, esos corazones, digamos que hay una pareja en la playa, están pasando una tarde romántica, agradable, y de pronto uno de ellos se levanta y pinta esos corazones en el mar, en arena, y se los muestra a su pareja. La pareja inmediatamente comprenderá que se trata de la expresión de amor que su novio le está haciendo. Pero si por esa playa pasa un niño y ve a la persona dibujando esos corazones en la arena, para él no va a ser evidente eso. Él va a ver unos corazones pintados en la arena y pensará que esa persona está jugando en la arena. Simple y llanamente, para él no va a ser evidente esa realidad. Entonces yo les pregunto, teniendo en cuenta lo que les he dicho, ¿se puede captar la felicidad, el odio o la belleza con los sentidos? Que quiera puede abrir el micrófono y participar. Hay mucha disensualidad aquí en Chile. Bueno, entonces yo les digo, no, de acuerdo con lo que hemos hablado, no, porque ya sabemos que la felicidad, el odio, la belleza es una realidad evidente, es una realidad que depende de una estructura de conciencia diferente de la simple sensorialidad. Entonces, por ejemplo, cualquiera me podría decir, pues sí, sí es posible. Entonces yo les digo, cuando a alguien, su pareja, le termina generando una decepción amorosa, esa persona se había dado cuenta tiempo antes, los meses antes, los días antes, que esa persona le iba a decir, ya no te quiero, o que se la iba a pillar, digamos, como hablamos acá en la costa, con alguien. No, para esa persona esa realidad fue evidente en el momento en que recibió la decepción. Antes no, porque la persona mostraba una actitud que para ella era igual a la de todos los días. Aquí no está pasando nada. Bueno, el gran inconveniente de la pragmaticidad. Para abordar este tema es necesario que tengamos claro qué es pragmaticidad, qué es pragmático, qué es pragmatismo, qué es pragmatista y qué es pragmático. Entonces, la pragmaticidad es la calidad de pragmático. Y cuando nosotros veamos en una palabra la terminación idad, esa idad se hace referencia a un sustantivo abstracto. Y lo abstracto es lo que siempre se da en la mente, es mental. Lo concreto es lo material. Es decir, abstracto es lo contrario de concreto, que es material. Pragmático. El pragmático es aquel que está dado a la instrumentalización de todo. Es decir, es la persona que funciona con la utilidad que le permita la instrumentalización de todo lo que puede instrumentalizar. Y ustedes dicen, ¿cómo se come? ¿Con qué se come eso? Bueno, se los explico. Resulta que un carpintero utiliza su martillo como una herramienta indispensable todos los días para su trabajo. Pero a ese carpintero no le interesa el porqué del martillo, ni de qué está hecho el martillo, ni cuáles son los componentes de ese martillo. A él lo único que le interesa saber es para qué sirve el martillo, cómo se usa ese martillo. Entonces, un pragmático, miremos la deficiencia en la que se encuentra un pragmático. O sea, el pragmático no le importan el porqué de las cosas. Le importan simple y llanamente para qué se usan y ya. En ese sentido, el pragmatismo
es un movimiento filosófico muy afín al utilitarismo. Para el pragmatismo, la verdad era afín a la utilidad. O sea, una verdad que no era útil no era estimada para el pragmatismo. Entonces, aquello a lo que no se le veía utilidad, ellos sentían que no, ¿para qué estudiarlo si eso no tenía utilidad? En ese sentido, por ejemplo, si estudiar el universo no da utilidad, ¿qué sentido tenía estudiar? Un pragmatista es un adepto al pragmatismo. Entonces, imagínense tener enfrente a un pragmatista. Y la pragmática es la disciplina que enfoca el lenguaje de acuerdo con los contextos. ¿Eso qué quiere decir? Que para la pragmática las palabras tienen el significado que el contexto les da. Es decir, no importa el origen de las palabras. Lo que importa es lo que ese contexto le dé a las palabras. Yo derivo el significado de las palabras de acuerdo con el contexto en el que me encuentro. Entonces, como el título dice, el gran inconveniente de la pragmaticidad, precisamente el gran inconveniente de la pragmaticidad es que las personas adquieren un conocimiento funcional de los objetos sin saber qué es el objeto. Ese es el gran problema de la pragmaticidad. Es decir, las personas no conocen el objeto. Derivan un conocimiento, pero no conocen el objeto. De esa forma, aprendemos a imitar el lenguaje. Aprendemos a imitar palabras, pero aprendemos a imitar ese lenguaje sin tener en cuenta, sin interesarnos por el origen, la naturaleza y la dinámica de ese lenguaje. Y eso es un problema para nosotros porque nuestros padres, nosotros aprendemos por imitación de nuestros padres, pero ellos a su vez aprenden de los de ellos. Entonces, cuando uno aprende de esa manera, aquí queda fundamentado lo que les dije cuando comenzamos. Cuando aprendemos de esa manera, lo que hacemos es parlotear. Si nosotros aprendemos un lenguaje imitando lo que los adultos dicen o lo que los profesores nos dicen, pues no sabemos el origen ni la dinámica ni nos interesa el lenguaje que utilizamos, entonces estamos repitiendo como loros palabras. Simple y llanamente es eso. Aquí hay un ejemplo que yo les quiero poner para que quede claro. Hay una gran diferencia entre el verbo entender y el verbo comprender. Entonces, cuando yo utilizo el verbo entender en lugar del verbo comprender, ya inmediatamente estoy perdido. Entonces, por ejemplo, hay una persona que viene a donde nosotros, un amigo muy afligido porque acaba de perder a su hijo y nos dice cómo se siente, yo estoy muy mal, me siento así, me siento asado porque perdí a mi hijo. Tal. Y entonces yo le digo, comprendo cómo te sientes. Resulta que yo no he tenido hijos y no sé lo que significa perder a un hijo. Al decirle comprendo, yo estoy hablando mal porque lo que a mí me cabría decirle sería entiendo, porque uno entiende racionalmente y comprende con el corazón. Entonces, una persona que ha perdido un hijo está sintiendo una emoción negativa, digamos tristeza, que no es la que la persona que está escuchando está sintiendo y mucho menos ha sentido porque no ha perdido un hijo, entonces no sabe de lo que habla. El tema que sigue es la importancia de llamar las cosas por sus nombres. Entonces, esto es muy importante, demasiado importante, porque cuando uno no llama las cosas por sus nombres, desubica sus estatus ontológicos. Los estatus ontológicos son los holones del cosmos, que pertenecen a la holarquía del ser, y la holarquía del ser está conformada por 4 grandes holones, que son la teosfera, que se refiere al espíritu, la nosfera, que se refiere a la mente, o es el espacio de la mente, la biosfera a la emoción, y la fisiosfera al cuerpo. Esta clasificación viene de las grandes tradiciones de los grandes maestros de la psicofilosofía perenne, del budismo, del yoga y del sufismo. Entonces, aquí nuevamente traigo a colación el mismo ejemplo de desubicar los referentes. Ahorita les hablaba de entender y comprender. Ahora les quiero hablar de valor y de ver. Si yo desubico los estatus ontológicos de los nombres que utilizo, pues no estoy llamando las cosas por sus nombres y de hecho no voy a llegar a ningún lugar acorde con lo que yo quiero
decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo utilizo la palabra valor y a eso lo asemejo al deber, me estoy equivocando, porque el valor es una cosa y el deber es otra. Y el valor es lo que regula espontáneamente nuestras vidas. El valor fluye por el corazón. Los deberes fluyen en la mente. Pero lo que se está dando en la educación a nivel general y por milenios es que quieren reemplazar los valores por deberes y eso es imposible porque un valor no se puede incrustar. Cuando yo pretendo enseñarle valores a los niños, a una persona, lo que estoy es incrustándoles un deber, confundiéndolo como un valor y eso por supuesto no va a llegar a puerto seguro. Eso es como, por ejemplo, una persona honrada es honrada. Una persona honrada le nace ser honrada y es honrada. Yo no puedo enseñar a una persona a ser honrado, ni a un niño a ser honrado. Entonces, esa es la gran equivocación porque precisamente las cárceles están tan atestadas como están y las políticas carcelarias han fallado y la resocialización ha fallado porque no se ha tenido en cuenta que aquello que nosotros queremos incrustarle a estas personas que han delinquido como valores terminan convirtiéndose en deberes y un deber se incrusta en la mente y lo que yo hoy pienso, mañana no lo pienso. El ego que hoy promete no es el ego que cumple mañana. Entonces la educación en ese sentido ha fallado y el doctor Lasprilla precisamente propone, en vez de educación, propone una inducación. La educación, su etimología es educar, es decir, formar afuera, formar a través de información y de conocimientos. La inducación que propone el doctor Lasprilla, por el contrario, es ineducar, formar adentro, es decir, formar a través de las vivencias. Y les pongo un ejemplo, a muchos les ha pasado, de pronto los que tienen hijos ya pasaron por eso, sus esposas, que la persona está planchando y el niño se acerca a querer tocar la plancha y se le dice al niño, retírese, no toque la plancha, se va a quemar, y por mucho que uno le diga, el niño no hace caso, hasta cuando la toca se quema y aprende la lección y más nunca vuelve a tocarla. Entonces hay que comenzar el trabajo educativo, es precisamente a irle dosificando el dolor a los niños, a irles mostrando que cada actitud negativa que ellos ejecutan va a traer una consecuencia negativa. Bueno, aquí les dejo la información de la página web del doctor Lasprilla. Pueden entrar a esa página web, ahí se van a empapar de toda la información y hasta más de lo que yo les he dicho hoy, de todos los campos investigativos que él ha abordado, de sus descubrimientos. Y agradezco infinitamente que hayan asistido el día de hoy, ya que ayer les quedé mal por falta de internet, pero agradezco que hayan estado hoy aquí. Pues Shirley, muchísimas gracias. ¿Me está escuchando? Claro que sí. Ok. Como nos quedan 2 minutos y medio, pues la idea es que prácticamente nos vamos a conectar porque es un tema que podemos ampliar con muchas preguntas. Bueno. Yo me imagino que todos tienen cantidad de preguntas. Entonces, bueno, irlas aclarando en la segunda parte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Claro que sí, Álvaro. Sí, claro, claro. Así es. Entonces, Muy la bien. recomendación, como lo hemos hecho, es Claro, volver a Álvaro. ingresar con Sí, el muy link bien. y no nos demoramos ni un minuto en volver a ingresar para que Shirley, le vamos a hacer preguntas Pues a vamos. Shirley y conversemos con ella un poquito. ¿Está bien? Claro que sí. Perfecto. Entonces, antes de que nos saquen a la fuerza, voy a ir cerrando la sesión y nos vemos por ahí levantaron la manito, qué bien. Nos vemos en menos de un minuto. Volvemos a ingresar con el enlace. Listo. De una normatividad convencional a una posconvencional. Es decir, tenemos todos que aprender las normas de convivencia, porque pues eso no lo traemos en la biología. Así es. Tenemos que aprender a convivir con el otro, a aprender todos estos valores del amor, de la disciplina, etcétera, etcétera, cantidad de valores que vimos en bachillerato, pero que en la vida profesional no se vuelven a tocar. Y que prácticamente
la mayor parte de las instituciones, como lo decías ahora, colegio y empresa, siguen trabajando con la ética convencional o con la moral convencional, donde es castigo, es, sí, o sea, zanahoria y látigo y garrote, zanahoria y garrote. Entonces, a punta de condicionamientos, tenemos a la gente, digamos que dominada, o muchas de las normas lo que hacen es, bueno, yo soy el que mando aquí, ¿cierto? Usted simplemente es un empleado, eso lo ve uno en todo el contexto laboral. Entonces se la pasan amenazando a través de la norma. Precisamente lo que no han entendido muchos empresarios es que todo ese trabajo de formación humana que se hace en una empresa es para cualificar sus habilidades y todo su talento humano, que eso lo han entendido muchas empresas pues que llevan la vanguardia, que han invertido grandes cantidades de dinero para cualificar ese ser humano, que no solamente es para que produzca, sino para que tenga un valor casi que intangible, y que no solamente se limita a cumplir, sino a comprometerse. Entonces, es un reto bien grande porque digamos que la inducción, esa propuesta de inducción es, bueno, vivir, o sea, se aprenden los valores a través de la vivencia, pero hay personas adultas que tienen dificultades con eso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo creía que esta persona que era seria se vendió por dinero? Se volvió corrupta de un momento a otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Será que no tenía las bases sólidas para hacerse valorar, sino que simplemente se dejó comprar la conciencia? Es una pregunta bien interesante y cómo pues, o sea, la decadencia de la sociedad que estamos viviendo es una cosa absurda. O sea, ver estas noticias de cómo se están robando el dinero para la gente que está aguantando hambre, todo ese dinero que se recoge y cómo los grandes políticos, inclusive la costa, pues ya tú sabes cómo es eso, la costa, la Guajira, entonces siempre hay corrupción, eso es una generación tras generación de corrupción. Entonces, no sé cómo tú ves ese tema, pero me parece supremamente interesante de cómo ir generando conciencia. Pues en los niños los tenemos ahí y digamos que todavía se puede hacer mucho por ellos y hay que seguir haciendo. Y los adolescentes aunque vayan rebeldes, a la final, si se les toca el corazón, como lo decía Rodrigo en una de sus charlas, si se les toca el corazón pueden, digamos que hacer una transformación valiosa, ¿sí? Desde el ser. Entonces, nada, quería como contarte eso y bueno, generar un diálogo a través de esa cuestión. Le quería decir sobre lo que acaba de hablar. Bueno, le corrijo, profe, no es inducción, sino inducación. Perdón, sí, educación, De sí. hecho, la tesis de grado mío se basó en eso, y está en la universidad. Yo creo que podría conseguir. Mire, resulta que ahorita cuando usted decía que uno no entiende cómo una persona mostró ser una cosa y terminó siendo otra, a través de este tipo de formación uno comprende, ahí puede decir uno comprende, entonces entiende y comprende el porqué de la actitud de esa persona. Resulta que, y eso lo podremos abordar más adelante, el doctor Lasprilla habla de tres grandes monismos, y uno de esos monismos es el monismo antropológico. Es donde se hace la diferenciación entre infrahumano, humano y divino. Es decir, que el hombre, no todo hombre es ser humano, y todo ser humano es hombre, pero no todo hombre es un verdadero ser humano. Lo que determina que una persona sea un verdadero ser humano es su crecimiento interno. Y entonces ahí vamos haciendo la diferenciación entre infrahumano y humano. Si nos ponemos a ver en la historia del mundo, existió un Hitler, existió un Mussolini, existió un Stalin, que fueron seres que masacraron a una cantidad de gente. Pero ha habido humanos, y dentro de esos humanos
la Madre Teresa de Calcuta y muchas otras. Entonces nosotros no podemos comparar a un Hitler, por ejemplo, con una Madre Teresa de Calcuta, o a un Hitler con un Gandhi, o a un Hitler con Papá Jaramillo, que lo tenemos aquí en Colombia. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esa gran diferencia entre infrahumano, humano y divino, de hecho Ken Wilber habla sobre eso, y de hecho Ken Wilber da unos porcentajes. Ken Wilber dice que el infrahumano es el 99% de la población del planeta. Un infrahumano es un ser inconsciente. Un infrahumano es un ser egocéntrico, que a lo sumo llega a famulocéntrico o sociocéntrico. Por supuesto que si es egocéntrico, famulocéntrico, ese ser va a querer todo para sí, y por eso los políticos son los infrahumanos más grandes de este mundo, porque a ellos no les importa el bienestar ajeno, sino el bienestar propio. A ellos les va a interesar el bienestar de ellos y el de su familia. Pero cuando su familia entra en conflicto con ellos, ellos se bajan al egocentrismo, y primero yo, segundo yo y después yo. Entonces, este trabajo se puede hacer el educativo, y es precisamente con los niños y jóvenes irles dosificando el dolor, porque resulta que el dolor dosificado en el niño es el que le puede ir haciendo sentir que por cada acto negativo que él cometa, por cada acto negativo, él se debe asumir una responsabilidad. Entonces, lo que se está viendo en la sociedad actual es que los padres le están dando todo a los hijos, están supliendo todo por los celulares, por darle los gustos, porque se haga lo que los niños quieran, porque como yo trabajo y no te dedico todo el día, entonces ahora voy a suplirte mi ausencia por esto. Y ya vemos que los niños ni siquiera respetan a sus padres. Los niños ni siquiera quieren respetar. Ya los niños y los adolescentes se le paran al papá como si fueran de tú a tú. Pero esos niños ni siquiera tienen claro, y los padres tampoco lo tienen cuando permiten eso, que cuando un hijo depende de sus padres, les debe respeto y obediencia. El día que ese hijo salga a trabajar, se provea su alimento, su vivienda y todo, sin tener que pedirle un peso a sus padres, y que por lo que él haga, pague él solo, su padre no podrá decirle nada en cuanto a lo que quiera hacer. El respeto nunca se perderá, pero ya la obediencia no. El hijo responderá por sus errores. Pero sí, mientras por los errores del hijo paga el padre, ese hijo debe respeto y obediencia. De hecho, Piaget, en 1940 y pico, yo me encontré un libro y me apoyé en eso para la tesis. Hablaba de algo similar. Él decía que había que coger al niño y comenzarle a hacerle sentir cuando el niño tenía un mal comportamiento, porque no se podía permitir que el niño hiciera lo que quisiera y pasara de largo como si nada. Por eso estamos viendo la degradación social infinita, porque es que desde las familias se inicia todo, y si nosotros como familias no comenzamos a poner las pautas, esto cada vez va a ser peor. De hecho, el otro día estaba con unas compañeras viendo a ver si se proponía una inducación, de pronto unas pautas educativas para presentárselas a los colegios, obviamente con el auspicio de los padres, porque es que hay también muchos padres alcahuetes. Entonces el niño se porta mal y lo llaman, y resulta que el culpable es el profesor y no el niño. Y así, profesor, este tema es larguísimo. Sería importante seguir hablando sobre muchas cosas que sé que les pueden servir, pero esto del crecimiento interno, por eso les decía, la semántica disensual y el crecimiento interno van de la mano, o sea, no se pueden separar. Y cuando tengamos claro, y ojalá hoy se lo lleven claro, cuando tengamos claro que todos los hombres no son iguales, que hay una legión mayoritariamente inferior, que es inconsciente y que se le conoce como infrahumanidad, que a la otra se le conoce como humanidad y que a la otra se le conoce como divinidad, nosotros podemos darnos cuenta de que esa persona que está al lado de uno y que le hace a uno lo que no le gusta le hagan es un infrahumano, porque esa persona no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Por eso la ética y la política no van de la mano. El político es antiético. Una persona ética jamás va a ser política. Potentísimo. No, qué tema tan bravo. Sí, supremamente. Uy, vamos a esto cambia todo. Sí, buenísimo. Abramos el micrófono. ¿Quién quiere preguntar? Que puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Pero hay una pregunta, perdón, de Javier en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar?
Precisamente el querer, el mismo verbo lo dice, yo quiero. Mire que cuando nosotros decimos yo te amo, yo te amo. El verbo amar es uno y sencillamente es un verbo de estado como el verbo querer. Pero mientras el verbo querer hace referencia a un apego, o sea, yo te quiero para esto, o sea, el verbo querer siempre tiene algo más después Condicionado. para esto. Decirle, Yo digo te amo y el sí, verbo mira, amar no necesita yo más nada. De quisiera hecho, el amor es sacrificio y el apego es que me beneficio. comentaras un poco acerca de una Perfecto. situación que tiene que ver con lo primero que dijiste sobre la Sí. semántica. Yo he encontrado muchas veces en el tema de aprendizaje y de enseñar a otros el gran problema con el significado de las palabras. Eh, lo encuentra uno efectivamente no en discusiones, sino simplemente en informar, en el hecho de informar. Pero por ejemplo, tú que tocabas el caso de la pareja, me llamó mucho la atención una vez, veía yo sobre una terapia de pareja, en la que el terapeuta le preguntaba al señor, mire, ¿para usted qué es el respeto? Y tenía ahí al lado a su esposa. Él dijo, pues para mí el respeto es que ella haga todo lo que yo quiera. Bueno, esa era la definición para él del respeto. El terapeuta le preguntó luego a la señora qué significaba para ella el respeto. Y ella le respondió, pues el respeto para mí es que puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, fíjate, en la definición de gente que supuestamente se quiere, y que tiene definiciones distintas respecto a un valor tan fundamental, pues es difícil que lleguen a un punto de acuerdo. Ahora, si eso es para las personas que se quieren, Claro. imagínate la gente que no se quiere, en las discusiones, en las conversaciones difíciles. Entonces, tú mencionabas nomás que algo simple, la palabra hablar. Si efectivamente no podemos La gente entendernos se quiere, porque los exactamente. significados son diferentes, ¿quién entonces nos va a enseñar eso? Si va a ser desde la casa, desde el hogar. Hay que reeducar a los padres, a los adultos. Hay que, obviamente, para poder lograr que se eduquen los niños en las empresas, como desde Álvaro, cómo reeducar desde el gerente para abajo. Y llegar a consensos en que las definiciones sean las mismas. Inicialmente, tal vez no a través de la educación, tal vez un primer paso sea Así es. primero entender de qué estamos hablando y después llegar a compromisos, a consensos. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, resulta, Gabriel, que fíjense que el respeto, cuando la gente habla de respeto, y como ahorita lo hablamos, si sabemos realmente el significado original, el real de las palabras, vamos a tener mucha solución en las problemáticas que a diario creemos son problemáticas, pero que están enredadas es en el lenguaje. Mire que la definición de respeto, el respeto es la aceptación en la diferencia. Entonces, cuando yo acepto al otro en la diferencia, yo voy a saber convivir. Pero eso trae aunado una cantidad de cosas, que es que para llegar a la aceptación, primero hay que pasar por el reconocimiento, porque los pasos para el crecimiento interno son reconocimiento, aceptación, asunción y comprensión. Y el reconocimiento es mental. Entonces yo primero tengo que reconocer la situación que se me está presentando y ese reconocimiento se lleva su tiempo. Es un proceso en el que yo me tomo mi tiempo reconociendo esa situación que se me está presentando. Le pongo un ejemplo. A mi esposo no le gusta, por ejemplo, tender la cama. Eso no es cuestión de hombres, obviamente, pero vamos a ponerle el ejemplo. Y yo me levanto primero que él y resulta que cuando ya salgo del baño, ya me voy para el trabajo, la cama está desarreglada y a mí me molesta ver la cama desarreglada. Y le digo, pero mira, tiende la cama, pero mira que me molesta, mira que la cama.
y nada que él entra por ahí. Obviamente ese no es el caso de mi esposo, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, resulta que cuando yo entro a reconocer, primero, que esa no es la labor de un hombre. Segundo, que si él la quiere hacer es porque le nace y se lo agradezco. Y tercero, que yo no puedo hacer nada para cambiarlo a él. El que puede hacer para cambiar es él y no yo. Inmediatamente cuando yo comienzo a hacer ese proceso de reconocimiento, en la medida en que me enfrento a la situación, y siempre que me enfrente no me quedo en la situación ni en él, sino que observo qué es lo que siento ante esa situación y digo, siento rabia. ¿Pero por qué? Porque es que me molesta que él no tienda, ajá, pero ¿puedo hacer algo para evitar que lo haga? No. ¿Puedo cambiarlo a él? No. Ya se lo he dicho muchas veces y no ha pasado nada, el que puede cambiar es él. Entonces, ¿cuál es el cuento mío de estar insistiendo aquí a la que le toca reconocer para ir pudiendo dar los pasos a la... Se puede llegar a la comprensión y comienzan a terminarse las fricciones. Recordemos que el proceso siempre es interno. Por mucho que la realidad sea la más negativa que sea, quien le da el matiz de infierno o cielo es uno. Eso depende de uno, no depende del otro. Totalmente. Igual cuando, eso lo sabemos nosotros los psicólogos, cuando una persona asiste a un proceso terapéutico obligado por su pareja, cuando van a terapia de pareja, porque, porque la pareja lo convence de que tienen que ir a terapia y va a regañadientes, y bueno, ahí se define. Al menos que asista ya es mucho camino recorrido, pues como para empezar a hacer cambios. Pero lo que no nace de adentro sigue siendo una imposición, o sea, realmente si uno no desea, si uno no quiere, pues por eso se dice que a cada persona le llega su momento y su maestro en el debido momento. Los maestros de la vida son la enfermedad, el fracaso, el dolor, pero le llega a su debido momento. Entonces hay personas que saben, o inclusive nosotros sabemos cosas, las sabemos pero en la mente, pero no la vivimos, no la hemos procesado. Entonces, eso sí es fundamental. Chile se fue. No es que No, la cámara, no sé si es por la señal, que a veces me dice que como que desconecte la cámara para que no se caiga la señal o algo así, que la señal es mala. Pero te estamos escuchando y Sí, aquí estamos conectados todavía, no hay problema. Chicos, aprovechen que nos quedan unos minuticos. Chile está haciendo un planteamiento ahí sobre la diferencia entre afrontar y enfrentar. Y sí. dice, los entendemos, pero no los comprendemos. Así es. Ahí está escribiendo una joven, Laura Aguirre. Dice que cuál es la Shirley, yo diferencia entre quisiera afrontar y preguntarte enfrentar. algo, Afrontar es porque hacer frente a hiciste algo. unas Enfrentar preguntas siempre iniciales que lo connota dejan a pelea. uno un Ujú, poquito perturbado, ¿no es Exacto. cierto? Sí, cuando preguntaste qué era, sí, qué era hablar, pues yo me quedé frío, yo dije, bueno, ¿cómo defino yo hablar? Yo pensé, bueno, comunicar ideas, Claro, eso comunicar sentimientos, nos pero cambió toda resulta la, que hay como una gradualidad o una manera muy diferente de enviar mensajes. Por ejemplo, cuando habla el presidente y dice, yo decreto tal cosa, él está hablando, pero lo que él dice es que si no lo haces, va a tener problemas. Eh, eso, exacto. Hay maneras de hablar que tienen consecuencias, eso. dependiendo como de la autoridad, ¿no? Siento yo. Y Sí, efectivamente, yo es creo una que en sentencia. los hogares pasa algo como esto. Cuando un padre habla, cuando los padres hablan, pueden estar dando como decretos a veces. Otras veces hablan desde el amor, Claro. otras veces hablan del deber. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, pues es que necesariamente uno ve que tiene que contribuir a algo, sea lavar los platos, limpiar el piso, no sé, hasta tender la cama, obviamente se vuelve como una necesidad, pues porque eh, está toda la familia ya, todos reunidos todo el día, 24 horas,
y las madres, sobre todo, y las mujeres no pueden hacer el mismo trabajo repetidamente, que el vasito que dejó fulanito, que se tomó tal cosa, y después sacó otro pocillo y otro vaso y otra cosita, eso se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo manejar un poquito el lenguaje, sobre todo de los mayores, para una situación donde estamos todos y realmente se vuelve mucho más difícil que en un tiempo normal? Sí, sí, por ejemplo, lo siguiente, lo que decías, digamos, decirle Gabriel, ¿en qué sentido, a, cómo manejar el lenguaje de ustedes al los mayores? esposo Quiero que que no me está aclare eso acostumbrado, porque, como tú decías, a tender la cama, pero la esposa no solamente tiene al esposo, sino que tiene a los hijos y a veces hay invitados o algunos que se hacen invitados y llegan a las casas. Es el invitado que llega, que se echa pues exacto. como para que lo atiendan. ¿Cómo manejar esas situaciones un poquito desde el lenguaje para que efectivamente se generen unas normas, como decían antes los padres? Mire, es que si usted no cumple las normas, usted tiene que ir a casa. Ujú. Mi papá decía, mire, es que yo tengo unas normas aquí en esta casa, usted no quiere cumplirlas, pues usted que ya es adulto, si quiere independizarse, pues se va y hace rancho aparte. Porque si está acá, usted tiene que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, ahora, el mismo gobierno dice, es que tiene que estar en casa. Antes le decían, no, bueno, no, tiene que llegar a tal hora. Es decir, esas cosas no se pueden de pronto negociar tan Bueno, fácil. claro. Entonces, Gabriel, viene esto. Cuando uno convive, la palabra convivir lo dice todo, vivir con. Estamos viviendo en compañía de alguien. Y cuando uno convive, debe saberlo hacer. ¿Por qué? Porque una persona va a tener una serie de gustos y de disgustos que el otro no tiene, unas costumbres que el otro no tiene. Entonces, si yo convivo, lo importante es que yo no perturbe al otro con cosas que al otro lo puedan perturbar. Es decir, que si yo estoy acostumbrado a ver televisión hasta tarde y el otro no ve televisión hasta tarde porque le gusta acostarse temprano, yo no tengo ninguna autoridad para quedarme en la cama al lado de él con el televisor prendido hasta la 1 de la mañana si al otro le perturba. Lo correcto para saber convivir es, si hay un televisor más en la casa, salir del cuarto y ver televisión hasta cuando quiera y después entrar para que el otro no se sienta perturbado. Ahorita cuando hablaba de lo que el presidente dice que hay que hacer, bueno, hay una serie de elementos del lenguaje que los podremos ver después, que son los juicios, las afirmaciones, los imperativos, que ya eso hace parte de un manejo que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos, pero entonces más adelante en otras charlas lo podríamos ver, ¿no yo? Vale, Shirley, estaba haciendo una relación de la propuesta que traes hoy con el tema del coaching ontológico, donde se hacen unas claridades frente a lo que es saber distinguir las cosas por su nombre. Y precisamente confundimos. Entonces, los aportes de Rafael Echavarría y la corriente de Maturana también en Chile, pues nos llevan a precisamente a enriquecer esa convivencia, tanto lo que habla la Matrix de Maturana, es como esa convivencia desde el amor, o sea, volvemos al origen. El amor no es, o sea, el amor no es un tema solamente de los padres hacia los hijos, o es algo romántico o espiritual, sino que es un tema de todo el tiempo. Pero sin embargo el lenguaje o nos aleja o nos acerca. Entonces, por eso es tan importante educarse en el lenguaje, pues en la semántica. Mucho por aprender, totalmente. O sea, es que ni sabemos leer, ni sabemos escribir,
mucho menos hablar, mejor dicho. Señor Gonzalo. Profe, y una cosa, Eso es lo que le está diciendo. Una última cosita le quería yo, de acuerdo a todo lo que he oído hablar, y es entonces usted estaría en contra de lo que es el ¿cómo se dice? La femininidad o sea, el libertinaje que la mujer ha adquirido hoy en día frente a esa situación, porque la volvería sumisa. Ya esta mujer que estamos viendo hoy en día, completamente diferente a la realidad de lo que usted plantea. Ella no quiere ver, hacer, antes al contrario, lo quiere ver a uno que, venga, haga esto, venga, a usted le corresponde esto. Y lo hace en una forma obligada, y si no lo hace, me voy, y punto. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿qué haría usted frente a esa, cuál es su posición frente a esa situación de la mujer hoy en día? Precisamente he tenido ya mis inconvenientes con algunas pacientes porque yo tengo que ser fiel a lo que manejo y a lo que siento, y finalmente la mujer y el hombre tienen dos esencias diferentes. El hombre es yang y la mujer es yin. Y la mujer, por ser yin, tiende a la comunión, tiende a la entrega, tiende a la emoción. Es decir, nosotros no tenemos por qué asumir características yang que son típicas del hombre. El hombre es independencia, es fuerza, es razón. Por eso el hombre es llamado a ser la cabeza del hogar. Ahora ya se ha cambiado el asunto, pero antes, en la época de nuestros abuelos, de mis padres, el hombre era el que llevaba la comida a la casa, era el que trabajaba, y la mujer se quedaba cuidando de sus hijos y de la casa. Yo no quiero decir que las mujeres ahora deben asumir ese papel, pero nosotros no tenemos por qué asumir un papel hombruno. Nosotros somos mujeres y nuestra esencia así debe mantenerse. Ahora, ¿por qué se dan tantas patologías a nivel de los órganos reproductores femeninos? Precisamente porque la simbología dice, la simbología de eso está mostrando que la mujer ha distorsionado su esencia. Entonces está siendo más yang que yin, cuando la esencia de ella es yin. Entonces yo no estoy de acuerdo con los momentos, con la liberación femenina como se está mostrando. O sea, yo sí estoy de acuerdo con que nosotros nos debemos respetar los unos a los otros, que el hombre respeta a la mujer y la mujer al hombre, pero no que yo sea igual a un hombre. Eso es imposible. Aquí me escribe Estefanía Monterrosa, dice que diríamos que los cambios en la actitud de una persona debe originarse desde su interior y no ser impuestos por la otra persona, porque sería un cambio intermitente. Bueno, Estefanía, te corrijo, hay una gran diferencia entre interior e interno. Interior es lo que se da en la mente, interno es lo que se da en el ser. Entonces las transformaciones se dan a nivel del ser, porque cuando yo digo que hago un cambio a nivel interior, es decir, a nivel mental, eso es ficticio, porque lo que hoy prometo no lo cumplo mañana. O sea, yo puedo decir una cosa ahora y pensar una cosa ahora y al rato estar pensando otra. Entonces, realmente esos cambios se dan en lo interno, pero esos cambios, ¿cómo se pueden dar realmente esas transformaciones? A través del dolor comprendido y asumido. Ningún crecimiento interno es fácil. Siempre son dolorosos. Cuando una persona quiere crecer internamente, tiene que estar abierta a asumir los dolores a los que se enfrente, comprenderlos sin echarle la culpa a nadie y para adelante. Uy, esto fue un cambio total, pero total. Sí, hablaste, o sea, los paradigmas que tenemos a otro lado. Perdóname, Gonzalo, es cierto, hablaste, Shirley, del tema del aprender con el dolor. Sí. Lo que, bueno, mira que cerramos el ciclo hoy y con tu charla, con lo que yo comenzaba esta semana hablando de la herida. Es decir, la herida es la que nos da el camino para evolucionar. Si no fuera por la herida, si no fuera por todas estas situaciones, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que nos genera una herida que necesitamos sanar para poder evolucionar. Entonces es bien interesante porque muchas cosas se quedan en la cabeza y hemos desarrollado muchas habilidades mentales, todo este cerebro frontal y prefrontal que nos ayuda a ejecutar, a planear, a diseñar, a ser creativos, pero también a escapar con racionalizaciones. Y nos dividimos, como decía el autor del Yo Dividido, el psiquiatra, se me olvida, R. de Line, que nos dividimos y por eso somos muy incongruentes.
Así es. Entonces decimos una cosa, hacemos otra, pensamos otra, y uno lo ve. Hay gente que claro, hacia afuera es una cosa, pero hacia el interior y hacia adentro es otra. Entonces, el camino de la coherencia es un camino de dolor, un camino de mucho trabajo, de toma de conciencia, pero con mucha, o sea, poderse revolcar, reconocer los demonios, reconocer que tenemos una mente inconsciente que es mucho más amplia que la mente consciente, que apenas estamos dándole el uso a asuntos que todavía para nosotros pueden ser desbordados. Entonces, bien interesante. Y profe, bueno, futuramente el doctor Lasprilla en uno de los libros habla de los 5 inconscientes que están propuestos por él. Hay una anarquía maravillosa sobre eso. Así que en algún momento se podría hablar sobre ese tema. Les quería decir algo para finalizar, no lo olviden. Las palabras verdaderas no son agradables y las palabras agradables no son verdaderas, decía Lao Tse. La gente siempre quiere que uno le matice la verdad y la verdad, como uno la ponga, siempre muchas va gracias, a Shirley. pisarle el callo a la gente. Muchas gracias. Me gustó compartir con ustedes. A ti, Sí, Shirley, sí, supremamente Sí, muy agradecidos. querida. Muy Qué interesante. temazo, qué temazo, Gracias. qué temazo. Increíble. Nos toca las entrañas. Gracias, don ¿Sí o Gustavo. no, doctor? Sí, Total. Y a mi madre. Para ir cerrando, pues aprovechemos sí, porque ya nos quedan 3 minutos. Sí. Yo les invito a los que están presentes a que pues den un saludito y nos podamos despedir porque podamos seguir la vida, pues, la rutina de la noche. Entonces, si quieren activan las cámaras, nos despedimos y le agradecemos pues a Shirley. No, excelente tema, pero que me voy a trabajar fuertemente. Gracias, don Gustavo. Valga la recomendación de visitar la página del doctor Lasprilla, Sí. Eduardo Lasprilla, ¿cierto? Sí, Eduardo. Entonces, Ahí tienen, profe, como está en la última hoja, toda la información sobre la página web y todo para que la comparta con los compañeros. Bien interesante. Ahí van a encontrar introducción y primer capítulo de todos los libros que él ha publicado. No se imaginan lo maravilloso. Y ya se comenzaron a mover los libros también por Amazon. Entonces, acá están en modo físico y también por Amazon. Muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por asistir. La quiero mucho. Gracias, muchas gracias, Gloria, muy amable. Gracias. Bien. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, excelente. No, nada, Álvaro despedimos, agradecerle a Servirla. Shirley por esa magistral exposición. Quedamos pendientes de, bueno, poder generar conversaciones. Entonces se las iremos comunicando. Igual estén pendientes de los videos. Esta conferencia será puesta en YouTube también. Entonces, nada, cerramos esta semana con broche de oro con Shirley y abrimos Con otra broche de oro. mañana mismo. Mañana comenzamos otro ciclo que también se les Álvaro, envió y para sobre el bienestar, y entonces van a haber varios Álvaro, profesionales y con distintos para enfoques, recordarles muy que visiten enriquecedor el también, canal de así que YouTube donde estamos están las aprovechando al máximo conferencias. este confinamiento. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Chao. Qué programa tan suave. Chao. Shirley, Sí. hasta luego. Y que se suscriban. Feliz y den la noche, campana, cuídense. y den con el clic en la campanita. Cuídense mucho. Y para que le llegue la notificación. Gracias, doctor. Gracias. A ustedes todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Muy amable, Mucha gracias. suerte, muchas gracias. Igualmente.